Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a otra clase de escuela dominical. El día de hoy, 14 de febrero, hablaremos sobre la carta de Pablo a los Efesios. Reciban un saludo muy afectuoso de parte de nuestros pastores, la hermana Consuelo Espinosa de Reyes y el hermano Hermes Gómez, que les envían saludos hasta sus hogares, agradeciendo también que semana tras semana nos acompañan en estas clases de escuela dominical y en nuestros cultos de alabanza también. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre la carta a los Efesios y vamos a leer Efesios 4:13 para comenzar eh, a introducirnos en esta carta. Dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es uno de los objetivos, de los propósitos con los que escribe esta carta el apóstol Pablo, y más adelante lo vamos a ver. Bueno, la verdad bíblica dice que la Biblia nos enseña que la iglesia debe llegar a un pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Este conocimiento cómo lo adquirimos? Bueno, pues a través del estudio de la palabra de Dios, pero no solo eso, sino que además de estudiar la palabra de Dios, debemos tener nuestras mentes abiertas para entender lo que verdaderamente el Evangelio de Jesucristo nos quiere dar a entender y la manera en que debemos aplicarla a nuestra vida espiritual. La verdad bíblica aplicada dice que solamente cimentados en la palabra de Dios podremos lograr la madurez necesaria que se requiere para alcanzar la unidad de la fe. Una vez que hemos aprendido los propósitos que tiene el Señor para nosotros a través de su palabra, también hay que entender eh, que una vez siendo maduros, la unidad como iglesia, la unidad en la fe es sumamente importante. Como introducción a esta carta, la epístola se remonta desde las profundidades de la ruina hasta las cimas de la redención. Esto nos dice el editor este, de este tema el día de hoy, puesto que, bueno, pues esta carta nos lleva desde el inicio de la vida de un creyente, que es cuando deja su viejo hombre, y todo ese proceso de transformación hasta llegar a esta estatura del varón perfecto, como lo veíamos en Efesios 4:13. Entonces, es una carta muy especial, muy particular, que nos va a dar ciertos aspectos en diferentes etapas de nuestra vida cristiana. Bueno, para dar un contexto histórico, el autor, ya lo dijimos, es el apóstol Pablo. Él escribe esta carta alrededor del año 60. Es una carta paralela a Colosenses. De hecho, hay varios versículos que tienen una conexión con algunos versículos de Colosenses. Entre Efesios y Colosenses hay bastante similitud verbal. em, y bueno, estas cartas, en especial Efesios, fue una de las que hizo mientras Pablo estaba encarcelado en Roma. Alrededor del año 60 redactó desde su prisión esta carta a la iglesia de Éfeso. Los destinatarios, como lo dijimos desde la clase de la carta a los Gálatas, habían expatriados de la dispersión. A Primera de Pedro 1:1 ya lo hemos leído la clase pasada, pero bueno, vamos a darle lectura nuevamente. Estos expatriados, ya lo habíamos comentado, que son de la casa del norte,
que es la casa de Israel. Son 10 tribus que se separaron de otras 2 tribus, que era Judá y Benjamín. Se separaron y bueno, pues el Señor pues ejecutó el juicio que está justamente en Ezequiel, que era esparcirlos por toda la tierra. Y bueno, primera de Pedro 1:1 dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No vemos específicamente el nombre de Éfeso, no vemos específicamente Éfeso como una referencia que esté dando Pedro en su carta. Sin embargo, Éfeso era un punto muy importante en Asia Menor. Lo vamos a ver un poquito más adelante, justo aquí. La ciudad de Éfeso. Vamos a ver referencias sobre Éfeso en Hechos 19. Sin entrar a detalle, en este capítulo de Hechos, Éfeso estaba situada al occidente de Asia Menor. Por eso les decía que Primera de Pedro específicamente no menciona a Éfeso. Sin embargo, bueno, se sabe que ahí en Éfeso habitaban eh, israelitas que desde la clase pasada vimos que los judíos los tomaban por gentiles porque ya se habían mezclado con otras culturas y ellos habían adoptado el nuevo evangelio de Cristo, y a estas personas era dirigida esta carta, y por supuesto a los demás gentiles que con ellos habitaban. Sin entrar en detalle en el capítulo 19 de Hechos, Éfeso es lo que actualmente es Turquía, al occidente de Asia Menor. Ahí habían importantes rutas comerciales, por lo que Éfeso se convirtió en un centro muy importante para el comercio, debido a las rutas que tenía de acceso a este lugar. Entonces, Éfeso era una ciudad muy importante hablando comercialmente. Además, presumían de una construcción arquitectónica bastante importante, que era un templo para la diosa Diana, que pues en Grecia la conocían como Artemisa. Este templo pagano pues también pues es icónico hablando históricamente. Y bueno, durante más de 2 años, ahí Pablo estableció su base de operaciones, que junto con sus compañeros del ministerio, desde ahí pues se organizaban para evangelizar el oeste de Asia Menor. Esto nos da referencia a Hechos 19:10. Y bueno, más tarde esta iglesia sería amonestada. Esta amonestación la vemos en Apocalipsis, y es una de las 7 iglesias a las que el Señor amonesta. Y bueno, quizá la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más dóciles, más amables y no tan complicadas como por ejemplo la iglesia de Corinto. Eh, el mensaje teológico que quiere transmitir Pablo es el siguiente. En esta carta, en la carta de los Efesios, no señala errores o herejías que haya cometido la iglesia de los Efesios. Como les decía, tal vez era una de las iglesias más dóciles, más conforme a la voluntad del Señor. Y la amonestación que viene después en Apocalipsis, de la cual no vamos a hablar, pero quiero mencionar ahora, pues la amonestación fue que habían perdido su primer amor. O sea, todo lo hacían bien, se esforzaban y eran celosos de la doctrina que les había sido enseñada. Sin embargo, habían perdido el primer amor. Y quizá esto es uno de los problemas que se ve mucho en muchas iglesias, que aunque mantienen la doctrina conforme a las escrituras, y aunque pues realizan un trabajo conforme a la voluntad del Señor, han olvidado el primer amor, y entonces de pronto
pierden el sentido de por qué hacen las cosas. Bueno, esto le pasó a la iglesia de Éfeso y posteriormente el Señor mismo la amonestaría por esta causa. Sin embargo, aquí el autor, que es Pablo, simplemente busca ampliar el horizonte de los lectores, no busca como tal hacer ciertas correcciones, observaciones o amonestaciones, como por ejemplo la iglesia en Galacia. A los Gálatas sí los amonestó, a la iglesia de los Corintios también. Sin embargo, aquí en Efesios, el propósito es entender mejor las dimensiones del propósito eterno y la gracia de Dios. Es ampliar el horizonte, abrir el panorama para que sigan desarrollándose. El objetivo es que siguiera dándose ese crecimiento. A través de la carta nos menciona varios procesos. Una de esas etapas que nos detalla Efesios es acerca de la reconciliación. Y eso lo vamos a leer en Efesios, en el capítulo 2, desde el verso 11. La cintilla dice reconciliación por medio de la cruz. Bueno, primeramente nos dice que Dios reconcilió a los individuos consigo mismo. Nos decía, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La cruz, la sangre de Cristo fue el punto de encuentro, de convergencia, en donde el Señor reconcilia a toda la humanidad consigo mismo. Pero además, también ahí permite que haya una reconciliación y de hecho busca el Señor que haya una reconciliación. Ese es uno de los propósitos por los que Él vino a morir en la cruz, para que se reconciliara la casa de Israel con la casa de Judá, situación que pues no sucedió a la inmediatez, puesto que los judíos querían todavía imponer cosas de la ley y omitían la gracia, entonces no aceptaban a sus hermanos. Sin embargo, Pablo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, busca que haya una reconciliación entre todos los individuos, entre sí mismos. Primeramente, nos reconcilia Dios a todos los individuos con Él, y después Él mismo reconcilia a los individuos entre sí. ¿Y cuál es el propósito? Que une a los reconciliados para formar su iglesia. Entonces, por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Jesucristo somos reconciliados y es formada su iglesia. Ese es el mensaje que quiere transmitir Pablo. Como un bosquejo a manera general, porque, bueno, ciertamente si quisiéramos hacer un estudio profundo, y seguramente en algún momento lo haremos, sobre cada una de las cartas, nos demoraría bastante tiempo llevar capítulo por capítulo o versículo por versículo. La vez que lo hicimos con Galatas, lo hicimos más detallado. Sin embargo, Efesios lo haremos de una manera un poquito más general. Por eso les presento el bosquejo de esta manera, tal y como nos lo plantea el editor en nuestro temario de, de la ICR. Y bueno, primeramente lo dividimos en dos partes. Hay una sección que es doctrinal y otra sección que es práctica. En la doctrinal la vamos a encontrar básicamente del capítulo 1 al capítulo 3. Primeramente, Pablo habla sobre la fuente de nuestra salvación. Pablo en su salutación, bueno, él dice algo muy importante, algo demasiado importante, que muchas veces
nosotros no tomamos en cuenta. Y lo voy a leer, que es Efesios 1, ah, versículo a partir del 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, aquí nos habla un poco de tiempo pasado, o sea, como si ya lo tuviéramos, como si ya existiera algo. Entonces, lo que a veces hacemos es llegar y decir, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, cuando el Señor mismo, Él es la fuente de toda sabiduría e inteligencia. La fuente ya se abrió, ya está abierta. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros a veces no tenemos nuestros canales abiertos para recibir esa sabiduría y esa inteligencia, por ejemplo, o la salvación. No es que en el momento en el que oramos eh, le pedimos sabiduría e inteligencia, en ese momento empieza a existir ese canal, o que cuando la gente se acerca al Señor Jesucristo y recibe la salvación, no significa que en ese momento empieza la vigencia de la salvación. No sé si me explico, pero con este ejemplo lo que quiero decir es que la salvación ya fue dada, o sea, ya se abrió ese canal, la salvación ya está abierta. Por eso aquí dice, la fuente de nuestra salvación, la fuente de nuestra salvación ya está abierta. Lo que pasa que cuando algunas personas se acercan al Señor y entonces reciben la salvación, no es que a partir de ahí exista la salvación, sino que ellos sintonizan el canal de la salvación y entonces es ahí como la reciben. Y así cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Cuando dice, por ejemplo, el Señor, que por su llaga fuimos nosotros curados, está hablando ya en pasado, como si hubiera sucedido algo. Y entonces, ¿por qué cuando pedimos sanidad creemos que es algo que apenas va a existir? Cuando la misma palabra del Señor nos dice que es algo que ya es un canal que ya está abierto. Entonces, este tipo de situaciones nos hace pensar sobre cuando nos acercamos al Señor para pedirle cosas. No es que exista una nueva salvación o que el Señor tenga que morir otra vez cuando nosotros recibimos la salvación o cada que alguien recibe la salvación, sino que hay ciertos canales que la misma palabra nos dice que ya han sido abiertos, por eso nos habla en pasado como si ya lo hubiéramos recibido y que simplemente nosotros tenemos que abrir esos canales para tomar de la fuente. Y bueno, así nos lleva primero Efesios del capítulo 1 y hasta el versículo 18, hablando sobre la fuente de nuestra salvación. A partir del versículo 19 y hasta el versículo 22 del capítulo 2, nos habla de la manifestación del poder de Dios. Algo muy importante es que él vuelve a sacar algo que muchas veces lo ha mencionado, salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos lo dice el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nos recuerda una vez más que el Señor ya hizo la obra. No hay más obras que sumar para nuestra salvación. ¿Ok? Las obras no son válidas porque en todo caso, pues podríamos gloriarnos de lo que hacemos para merecer la salvación, pero nadie merecía la salvación. La salvación fue por gracia solamente y no por obras. Una vez más nos lo recuerda, está presente esto y la iglesia de los Efesios lo tenía presente. Pero además de esto, como les decía
en la lámina anterior, nos da una reflexión acerca de por qué sucede esta reconciliación por medio de la cruz. La sangre de Jesucristo nos une y nos hace como una familia. Entonces, a través de esa sangre somos reconciliados, somos unidos entre nosotros y somos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. A partir de el capítulo 3 hay una declaración respecto a Pablo. O sea, Pablo dice cuál es su ministerio para con los gentiles. Entonces, él dice, o sea, este misterio no se había dado a conocer a otras generaciones. Recíbanlo, aprovéchenlo y disfrútenlo, ¿ok? Entonces, este misterio también nos hace partícipes de ello. Por eso nos dice que somos administradores de la gracia. Se nos ha dado una responsabilidad muy grande porque la gracia es multiforme, o sea, la gracia se puede presentar de diferentes maneras y se debe de presentar de diferentes maneras. Y nosotros como administradores de la gracia también tenemos que compartirlo con los demás. Entonces, esta declaración que hace Pablo respecto a su ministerio nos hace partícipes también en nosotros de ello. Y al final dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, yo estoy en la cárcel, sí, pero no se preocupen, ustedes sigan adelante, que esto por lo que estoy pasando es de gloriarse realmente, ¿no? Porque los apóstoles decían, uy, ya soy digno ahora sí de ser predicador del Evangelio de Cristo, cuando recibían esa persecución, cuando padecían el encarcelamiento y otras situaciones difíciles y complicadas como los apóstoles las vivieron. El amor que excede a todo conocimiento. Eh, en una de sus cartas, Pablo también mencionaba, ¿de qué me sirve tener incluso todos los dones del Espíritu si no tengo amor? El amor excede realmente a todo conocimiento. Entonces, cuando querramos aplicar alguna especie de obra, alguna especie cuando querramos enseñar algún conocimiento o cualquier talento que tengamos y querramos ponerlo por obra, el amor debe antecederlo. El amor siempre va a exceder a todo conocimiento. Eh, por, e- por eso es la importancia del amar y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, debe haber amor en nosotros. Debemos conocer el amor en Cristo Jesús. Ya pasando a la sección práctica, porque todo esto fue un preámbulo doctrinal, pero ya pasando a la sección práctica, primero da una exhortación a la iglesia, comenzando por invitarlos a que haya unidad en el espíritu. Nos une un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ok? Hay una unidad, pero no significa que hay una uniformidad. Es muy diferente estos dos aspectos. Y quisiera que esto quede claro porque no todos vamos a ser iguales. Estoy leyendo el capítulo 4 y a partir del capítulo 7, después de que dice, sí, hay una unidad, nos une un Señor, una fe y un bautismo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, no somos uniformes, no somos exactamente iguales, a pesar de que nos une lo mismo y somos, y somos comprados con la misma sangre de Cristo, somos diferentes. Por eso dice que hay que
hay que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo primero que hace es eh, revelarnos que estamos unidos. Lo segundo que hace es decir, cada uno tiene su función. Y lo tercero que hace es invitarnos a que entre nosotros nos apoyemos. Entre nosotros debe estar la edificación. Por eso es que cada uno fue constituido con diferente ministerio, porque cada uno va a administrar la gracia, la multiforme gracia de diferente manera. Y todo esto va a tener el propósito de edificar a la iglesia, tanto hacer que otros se unan al cuerpo de Cristo, pero también los que ya están en el cuerpo de Cristo sean edificados y crezcamos. Que no nos quedemos como niños fluctuantes y con el riesgo de que cualquier doctrina nos arrastre, sino que hay que mantenernos firmes en la cabeza que es Cristo. Entonces, esta es la exhortación que hace a la iglesia, como les mencionábamos, no es porque los de la iglesia en Éfeso cometieran un error, sino que es una advertencia y es una exhortación para que sigan creciendo, no es una amonestación. Y así también nos invita en el versículo 17 a reflexionar sobre la nueva vida en Cristo. Esto es muy importante porque tanto en Gálatas como en Romanos, el, el apóstol Pablo destaca algo muy, muy importante, que es la renovación, la muerte del viejo hombre y la vivificación de nuestro nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Pero hay algo muy importante que es en el versículo 23 que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la mente se va a encontrar una especie de switch que nos va a detener o nos va a permitir seguir creciendo. ¿Y por qué es esto? Porque bueno, si yo cierro mi mente y no quiero comprender la doctrina a profundidad, sino simplemente me quedo, como el apóstol Pablo lo dice, con los rudimentos de la doctrina, entonces no hay crecimiento. Cuando yo permito a mi mente ser renovada, pues es ahí cuando entonces se permite un crecimiento y un verdadero cambio. El Señor no deposita vino nuevo en odres viejos, porque sabe que hay un riesgo y el riesgo es que esos odres se rompan. Entonces, uno tiene que asegurarse de siempre ser un odre nuevo para que reciba vino nuevo todo el tiempo. Si no hay una renovación en nuestra mente, entonces no hay un crecimiento de la manera en que debería haberlo. Esta es otra de las exhortaciones que hace Pablo a la iglesia. Y bueno, él dice, ustedes que en otro tiempo vivían conforme a la carne, pero ya no. Por lo contrario, pues el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje.
Y así me va mencionando ciertos aspectos eh, como antónimos para, para justamente hacernos reflexionar sobre esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y más adelante en el capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El título de este capítulo es Andad como hijos de luz. Entonces, pues nos menciona una lista de situaciones, de obras de la carne que ni siquiera se deben mencionar entre nosotros, o no se deberían, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Cada que las personas ven virtudes en nosotros, realmente lo que están viendo es la luz que reflejamos de parte del Señor. Hay una canción que me gusta mucho que dice es por tu gracia. Y una de las partes dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo ha sido su luz. El Señor nos ha vestido de luz. Somos hijos de luz y tenemos que comportarnos dignos de esas vestimentas de luz que Él nos ha puesto. No, no porque el Señor nos haya revestido de gracia y en nosotros vean la luz y las virtudes, eso no nos debe de dar oportunidad para que entonces en la oscuridad actuemos como hijos de la oscuridad, porque al final todo sale a la luz. Entonces, nos conviene, nos conviene andar en la luz, porque dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso el versículo que lo antecede dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces nos conviene andar como hijos de luz, no darle oportunidad a que de pronto encuentro tantita oscuridad y aprovecho que tengo unas vestiduras de luz que ocultan lo malo que hay en mí para poder participar de estas obras de las tinieblas. Porque al final la misma luz va a revelar nuestra vergüenza. Entonces hay que mantenernos siempre en la luz. Es otra de las exhortaciones que hace a la iglesia. Y a partir del versículo 21 es una exhortación a la familia. Uh, el, el apóstol Pablo hace una analogía entre la familia con la familia, pues, en sangre, en carne, con la familia de Cristo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí hace una analogía en cuanto a cómo funciona el matrimonio entre Cristo y la iglesia y cómo debería ser el matrimonio entre esposo y esposa, hablando pues terrenalmente. Además también dice, ámense y respétense, cuídense, intenten tener, procuren tenerse en honra, cuídense y ámense como si fueran sus propios cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, esta analogía es muy linda porque además de que le hace una exhortación de cómo deben comportarse como esposos, como pareja, también nos da cierta explicación de cómo es que funciona la relación entre Cristo y su iglesia. Pero más adelante
También hace una exhortación para los hijos y la relación que debe haber entre padres e hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando el Señor promete larga vida sobre la tierra, recordemos que Él promete una vida en abundancia, no una vida larga y que a los que vivamos tal vez 90 años, pero que desde los 50 empecemos una vida de enfermedad, de dolores, de padecimientos, una vida sin dicha. No, sino que los días largos los garantiza como días de dicha, como días de felicidad. Y es un principio que, como lo hemos dicho, que la Biblia es un libro de principios y mandamientos. Entonces, esto es parte de siembra y cosecha. Entonces, tú siembras honra, cosechas días largos en la tierra. Simple, funciona tanto para los no creyentes y mucho más es garantía para los que estamos en Cristo Jesús. Pero también que los padres no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no amonestar a los hijos solamente porque creen tener la razón y la autoridad sin un verdadero fundamento, sino que en la doctrina del Señor, pues hay que disciplinar a los hijos y amonestarlos. Entonces también nos da, pues, además una manera en cómo debe ser el trato entre el siervo y el amo. Entonces, el amo debe agradar, debe servir no para agradar al hombre, sino haciendo la voluntad de Dios simplemente. Y también los amos no deben actuar bajo amenazas. Y esto aplica también para los que son, que tienen cierto puesto de liderazgo, ya sea en una empresa o incluso dentro de la iglesia. Eh, no hay acepción de personas. Todos somos iguales, comprados con la misma sangre del Señor. Entonces, no una posición de liderazgo o de autoridad no da el derecho para menospreciar a quienes están al servicio de ellos. Esta es la exhortación que hace para la familia el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y finaliza en el capítulo 6 a partir del verso 10 con una expresión de cómo es la vida espiritual. Nos recuerda que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes que provienen del mal. Nuestra lucha es totalmente espiritual. Por lo tanto, nos da un tip que es vestirnos de una armadura que por supuesto es en un sentido espiritual y que esta armadura encierra un significado muy, muy importante que en otro momento trataremos, pero un significado sumamente importante porque cubre y es específico con cada una de las partes de nuestro ser. Hablando espiritualmente, bueno, esta analogía lo hace obviamente como una armadura. Nos dice el yelmo, la coraza, la espada, el escudo, el calzado. Entonces, cada uno de los elementos nos va a servir para enfrentar nuestra vida espiritual. Y además añade, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, estas sugerencias acerca de nuestra vida espiritual son sumamente importantes. Pero si se dan cuenta, cómo es que mucha eh, de las sugerencias que hace Pablo es aplicarlas a nuestro diario vivir. Muchas veces creemos que vivir en el espíritu es
aquella persona que ayuna todos los días y que dice orar todo el tiempo, dice, una persona que dice que ora 3 horas y cuando te le acercas dice, no me hables porque soy espiritual o estoy en el espíritu, eso realmente no es vivir en el espíritu. Cuando uno vive en el espíritu, manifiesta el fruto del espíritu. ¿Y cómo se refleja el fruto del espíritu? Si yo me la paso encerrado todo el tiempo en mi habitación diciendo que oro, no digo que no lo haga, no digo que no hay que hacerlo. Por supuesto que es importante y de hecho es un mandamiento. Ve a tu aposento y ahí en lo secreto ora a tu Padre, que Él te recompensará en lo público. Y además orar congregacionalmente también es una sugerencia. Y el mismo Pablo aquí en la carta que estamos estudiando está diciendo oren en todo tiempo. Entonces, bueno, ya que aclaré esto, lo importante de la vida espiritual es la manera en la que se refleja hacia afuera. Por eso, todas estas exhortaciones y esta sección práctica del cómo deben actuar es muy importante porque es ahí cuando verdaderamente se va a reflejar nuestro nivel de espiritualidad o qué tanto vivimos conforme a lo espiritual, una vida espiritual y no una vida conforme a los deseos de la carne. Porque manifestamos amor, manifestamos todo el fruto del espíritu y eso se refleja en nuestro diario vivir. Eso a lo mejor y no se refleja durante una oración, porque no hay un momento tal vez que nos exija demostrar nuestra mansedumbre o templanza o dominio propio. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones de la vida común, de la vida diaria, es ahí cuando de verdad se manifiesta el fruto del Espíritu. Entonces, por eso le dedica más tiempo en esta carta a hacernos reflexionar sobre nuestro comportamiento y al final cierra con el elemento espiritual que por supuesto es sumamente importante, es de hecho la esencia de todo, pero la manera en que lo manifestamos es pues como realmente el Señor ve nuestro esfuerzo cuando se nos presentan las pruebas en nuestro diario vivir. Vamos a discernir el error. Un error es pensar que podemos lograr nuestro crecimiento de manera individual o de manera independiente, sin la aportación de los demás miembros de la iglesia. Yo les he dicho a los alumnos de discipulado que agradezco en parte que hayan sido pues unos cristianos que se empezaron a construir no basados en un concepto de cristianismo encerrado en las 4 paredes de la iglesia, sino en un cristianismo verdaderamente anclado en la roca que es el Señor Jesucristo y una identidad en el Señor que aunque sean momentos de crisis como este que hemos estado viviendo, sepan que su identidad no está en el edificio o en el templo en el que se congregan, sino que está en el Señor Jesucristo. Pero por otra parte, intentamos que ellos tengan la esencia de lo que es aportar de manera integral siendo miembros de la iglesia, porque como el Señor nos compara mucho como ovejas, como un rebaño. Si una oveja se separa de su rebaño, es muy vulnerable a cualquier ataque de su depredador o simplemente a perderse y no escuchar la voz del pastor. Entonces es muy importante que haya aportación de los demás miembros para con nosotros y que nosotros también aportemos cosas para el crecimiento y el desarrollo de nuestra iglesia. Aquí mismo en la Biblia se encuentra la respuesta, pues nos enseña que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya lo leímos en Efesios 4:7. Justamente dice eso, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces,
con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso nos lo dice Efesios 4:12. Por eso es que el Señor nos dio diferentes capacidades, diferentes ministerios, no para que de manera individual simplemente los guardemos y los ocupemos ahí cuando creamos necesario, sino que para integrarnos a la iglesia. Y al decir integrarnos a la iglesia, no me refiero específicamente a eh, solamente a unirte a un grupo social o a un grupo institucional y ya con eso cumples como aportar a los miembros de la iglesia. No, sino que a participar activamente en las actividades que cada iglesia realiza conforme a la guianza del Espíritu Santo. Hay momentos en que la iglesia se organiza para salir y predicar el evangelio. Es una manera muy importante de aportar a la iglesia. Hay momentos en los que la iglesia está solamente intercediendo, está en oración y es una manera de aportar a la iglesia. Hay momentos en el que hay que sembrar y cosechar, hay momentos en el que hay que instruir y aprender, y todo eso es aportar a los demás miembros de la iglesia, y eso nos permite crecer y eso nos permite edificarnos. Entonces, es muy importante que participemos de, de las actividades que se realizan en la iglesia. Insisto, no porque sean reglas institucionales, sino porque esto nos trae edificación. No hay que verlo como un compromiso de, bueno, lo hago porque veo la iglesia como un grupo eh, social en el cual se tienen que cumplir ciertas labores pues, sociales y me uno solo por esa razón, sino porque realmente tenemos eh, la intención de aportar algo a los demás miembros y además sabemos que necesitamos ser edificados. Entonces, la respuesta bíblica es justamente esa. O sea, no podemos crecer de manera independiente, es imposible. Si no, el Señor no hubiera permitido que se crearan sociedades, no hubiera organizado a, a las tribus de cierta manera, no hubiera organizado su pueblo de cierta manera y no hubiera pedido unidad, porque él pensaría que de manera independiente cada uno crecería conforme su entendimiento le diera eh, la capacidad de hacerlo, sino que él nos enseña la unidad para que de verdad seamos edificados. Y finalmente, algo que Pablo menciona mucho es despojarnos del viejo hombre para revestirnos del nuevo hombre. En Gálatas lo menciona como la naturaleza maligna o la naturaleza pecaminosa. Entonces, hay algo dentro de nosotros que es ese viejo hombre y que necesita ser erradicado. De esto nos da más detalle Romanos, pero también aquí nos hace esa invitación. Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, de plano ese viejo hombre no es que lo vayamos a cambiar y que digamos, bueno, convivo con mi viejo hombre y yo sé que va a cambiar. No, el viejo hombre ya está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, insisto con el espíritu de vuestra mente. En la mente se encuentra ese interruptor que nos va a permitir el crecimiento o el estancamiento. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que entender que la vida cristiana es un proceso de renovación continua. No, no es que un día aceptamos al Señor Jesucristo y mágicamente cambió nuestro carácter, nuestro comportamiento.
Y no lo digo para menospreciar la obra del Señor Jesucristo o la del Espíritu Santo, de ninguna manera. Claro que Él nos da una nueva vida, pero la vida cristiana y el camino, lo hemos leído en otras ocasiones, la senda del justo va de aumento en aumento, es progresiva. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, abrimos nuestra mente y entendemos que hay un enemigo del que debemos despojarnos, es ahí cuando entonces realmente trabajamos y le pedimos al Señor que nos dé las fuerzas y todo el tiempo es renovarse, todo el tiempo es acudir a los pies del Señor Jesucristo para que Él nos perdone. Y el perdón, el canal del perdón está abierto y solo falta que nosotros abramos ese canal, así como el de la sabiduría y el conocimiento, son canales ya abiertos. Eh, no es necesario que el Señor cree nuevos canales o que vuelva a hacer otro sacrificio para dar más salvación. Ese canal ya se abrió allá en la cruz y nosotros podemos tomarlo. Entonces hay que asegurarnos de tener renovada la mente, hay que asegurarnos de estar siempre vestidos del nuevo hombre y andar como hijos de luz para que nuestra vida realmente sea de edificación. Hay que integrarnos, hay que eh, edificarnos los unos a los otros y de esta manera el Señor nos va a dar el crecimiento. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta enseñanza que nos permites absorber, que no se quede solamente en nuestra mente, que nuestra mente efectivamente sea renovada, pero que también se albergue este conocimiento en nuestro corazón para que finalmente podamos dar fruto y vivamos como verdaderos hijos de luz, que nuestro hombre viejo muera para que nuestro hombre nuevo, que es a través de Cristo Jesús, sea vivificado y que lleguemos a ser en unidad conforme a la medida que tú quieres que seamos, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento se renueve cada vez y que entendamos que la vida del cristiano es progresiva, es de constante renovación y que tú tienes la salvación, la sanidad, el conocimiento como canales abiertos a disposición de nosotros, pero que a veces nosotros por falta de fe o falta de conocimiento no no los sintonizamos, Señor. Te pedimos que nuestros canales estén abiertos, que nuestras mentes estén perceptivas, nuestros oídos también, a escuchar solamente tu voz y lo que tú quieres darnos a nosotros. Te lo pedimos, Señor, y que cada uno de los que están escuchando esta enseñanza en sus hogares realmente atesore este aprendizaje como algo que viene de parte de ti, porque así lo es, Señor. De mí nada he hablado, Señor, sino que solamente de tu palabra y de lo que tú has querido transmitir a tus hijos. Gracias por esta oportunidad. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos porque mereces toda la gloria y la honra. Amén. Bueno, pues no se despegue de su dispositivo. Ya en breve comenzaremos con nuestro culto de alabanza y adoración. Nos vamos a gozar mucho el día de hoy, porque en especial el día de hoy muchos celebran el amor. No todos realmente tienen un conocimiento de esto, pero acabamos de leer en Efesios que el amor excede a todo conocimiento. Entonces, a ese Dios de amor le vamos a cantar, le vamos a adorar con todo nuestro corazón. Entonces, le pedimos que ahí con su familia siga sintonizando eh, nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, que en breve comenzaremos ya con nuestro culto. Que Dios le bendiga.